En este día especial, siempre el Señor tiene algo que añadir a nuestras vidas en cuanto a lo que nosotros necesitamos de Él. Amén. Y vamos a orar al Señor. Ya, vamos a orar. Así que le invito a que se ponga en pie. Amén. Y vamos a orar. Amén. Y luego vamos a leer las Escrituras. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora. Nosotros le bendecimos a usted y le damos la honra, la gloria y la alabanza. Señor, usted es santo en todos sus caminos y le pido que nos perdone en todo lo que hemos fallado, en lo que nos hemos equivocado, en cualquier situación de pecado. Santifíquenos porque le necesitamos. Yo pido que sea la gracia de su presencia sobre nuestras vidas, que su palabra sea la necesaria, apropiada, para entender, Señor, y comprender todas las cosas que usted tiene para nosotros. Señor, desde ya pido que usted bendiga a mis hermanos que están presentes, a sus familias, a sus hogares, los que verán esta grabación posteriormente de la misma forma. Ponemos todas las peticiones y necesidades de los hermanos, los que están pasando aflicciones y situaciones de angustia. Gracias yo le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, vamos a leer el pasaje que vamos a ver hoy. Sí, tomen asiento, perdón, sí. Había olvidado ese detalle. Amén. Voy a leer ahora el Primera de Timoteo, pasamos al capítulo 6, donde dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Amén. 6 del 1 al 5. Primera de Timoteo 6. Estaba en segunda. Ah, ya. No, sí, eso es normal, pasa en todos lados. Sí, en las mejores familias pasa que uno puede equivocarse de libro. Hermano, bueno, vamos a continuar las instrucciones que Pablo le está entregando a Timoteo, ahora relacionado con la situación de los esclavos, los amos y los falsos enseñadores o los falsos maestros también. Por eso este pasaje, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Mire, vamos a ir al texto, ya. Ay, se ve medio raro aquí, ya. Vamos a ir al texto que está ahí, el primer versículo del capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, ¿ya? En la traducción, en la versión moderna que se llama Nueva Biblia Viva, sale así, el mismo versículo. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos son dignos de respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra doctrina. ¿Sabe? Lo primero que se cuestiona
de los conceptos bíblicos, y especialmente cuando hablamos de este pasaje, que ni los apóstoles, bueno, ni el Señor, ni los apóstoles, ni los discípulos, nunca hablaron en contra de la esclavitud. Y mucha gente, especialmente en estos tiempos, ya donde las opiniones corren ahí por las redes sociales, siempre sacan este tema. Yo no sé qué dicen, bueno, ¿cómo un Dios de amor pudo permitir que existiera la esclavitud? Por ejemplo. Y parten con este tema. Y la verdad es que nunca abogaron por la abolición ni en contra de la esclavitud. No hablaron nada de eso. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que considerar, que culturalmente para ellos eso era lo más normal. Uno ahora mira, pero ¿cómo es posible que ellos permitieran los esclavos? Pero para ellos eso era lo normal. Y aún más, cuando uno empieza a escarbar, en las costumbres que tenían esos pueblos respecto al trato, lo compartí hace poco, no recuerdo, el trato que tenían hacia las mujeres. Y nosotros ahora decimos, pero ¿cómo el Señor permitió eso? Y uno dice, bueno, era la cultura. Y recuerde, siempre Dios respeta la cultura nuestra, pero lo malo de la cultura nuestra lo trata de mejorar en cuanto al trato que debe haber entre las personas. Por eso nunca, ni Pablo, ninguno de los apóstoles habló en contra de la esclavitud, porque podría haber dicho, ni Dios nos obliga, ¿por qué tenemos que ser esclavos? Rebelémonos, ¿me entiendes? Y la gente esperaba eso en realidad, pero no era la intención. Lo que hace la palabra es llevar en forma más llevadera lo que uno le tocaba vivir. Porque, por ejemplo, yo quiero decirle, siempre han habido malos jefes. ¿Sí o no, hermano? ¿Cierto? Le ha tocado, a más de alguien le ha tocado un jefe tirano, explotador, abusador. Y la Biblia, ¿y qué hace la Escritura? ¿Qué hace la palabra del Señor? Nos enseña a saber llevar la vida aún delante de ellos. Porque usted puede orar al Señor y decirle, Señor, tengo un mal jefe, elimínelo, Señor. Mátelo. Que lo atropellen, que lo atropelle un tren, todas esas cosas, ¿ya? Pero ¿qué espera el Señor cuando nosotros nos enfrentamos a cosas injustas? Que aprendamos en el Señor a llevar estas situaciones. Entonces, lo que hace Pablo en esta carta hace que sea más llevadero, ¿ya?, la situación y la relación entre los amos y los esclavos. Porque quiero decirle que, claro, uno lo mira ahora, es mala en realidad la esclavitud. Yo no sé si alguien, se me va a caer el carnet. ¿Alguien vio la serie Raíces? ¿Cierto? ¿La vieron? Kunta Kinte. Oiga, era desgarrador ver cómo era la esclavitud ahí, los negros que traían de África a Estados Unidos, a Inglaterra. Y sabe, y debo decirle que la forma increíble que tenía Dios de que en ese pueblo de gente esclava, oiga, salió una iglesia avivada. Nosotros todavía escuchamos las canciones de la música gospel, ¿cierto? Oiga, llega a erizar la piel en realidad escucharlo, con cuánta convicción ellos cantaban y aceptaban la situación que estaban viviendo. ¿Ya? Yo recuerdo haber visto esa serie y me dio rabia ver la injusticia. Y me daban ganas de ¿por qué no hicimos algo? ¿Por qué no se hizo algo? Y en Chile bueno, públicamente no existió la esclavitud, pero igual hubieron esclavos en Chile. Menos tiempo duró, pero es injusto. Pero yo quiero decirle que siempre vamos a tener situaciones injustas, siempre las vamos a vivir. Y la palabra del Señor nos enseña a cómo sobrellevar las situaciones injustas, la gente abusiva, los malos tratos. Oiga, podríamos estar aquí toda la noche hablando de situaciones injustas. La justicia humana.
uno dice, bueno, el Señor cuando habla de la justicia del hombre dice que es como trapo de inmundicia, la justicia del hombre, la forma que tiene, es como trapo de inmundicia, delante de la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios sí realmente es así. Entonces, los esclavos creyentes podían suponer que no estaban obligados a someterse a los amos paganos, que no eran creyentes. Por ejemplo, partiendo de esa base, podían decir, bueno, estos ni siquiera entienden la Biblia, ni saben lo que es Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios. Entonces podían tener esa inclinación de rebelarse. Entonces por eso Pablo le manda este versículo para no caer en alguna rebelión que les inste a quitarse el yugo. Fíjese que cuando habla Pablo, los que están bajo el yugo de la esclavitud, o sea, él reconoce que no es bueno. Recuerde que el yugo es ese palo que unía a los bueyes para trabajar. Entonces, el yugo iba aquí encima del animal y lo unía a otro y tenían que arrastrar el peso. Entonces, cuando habla de los esclavos, dice el yugo. Entonces, este yugo, decía Pablo, debía llevarse con amor. Y cuando estemos llevando este yugo tenemos que mostrar frutos. Y si alguno podía liberarse, que se liberara. Por eso después lo dice ahí en 1 Corintios 7, 20 y 21. Dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Dice, cada uno en el estado que fue llamado. Ahora, este llamado cuando llegué a Cristo, ¿ya? ¿Cómo llegué? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, dice. Tranquilo, tranquilain John Wayne, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, si puedo cambiar la condición, amén. Pero si no, lo vivo, lo acepto. Hoy día fui a visitar al hermano Octavio, ¿ya? Un hermano de la congregación, está viviendo una situación difícil, ¿sí? Y le leía yo el Salmo 34, ¿ya? Que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. Oiga, todo eso lo dice y lo escribe David cuando está pasando por una situación difícil. Entonces, a veces uno tiende a alabar al Señor solamente con la gratitud, pero también hay situaciones difíciles y saber sobrellevarla. Entonces, si llegaste a Cristo en esta condición, tranquilo. Si al final todo lo que estemos viviendo aquí es pasajero, pero lo que viene es la eternidad. Entonces dice, si estás así, quédese así. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Como un buen creyente, sea un buen creyente, sea un buen esclavo, pero como creyente, glorificando al Señor. Pero si puedes librarte, procúralo. Entonces, para que usted considere, debían siempre mostrar la sumisión no forzada, sino mostrar a Cristo que Él se sometió. Él es el máximo ejemplo, hermano. Él se sometió aún a la injusticia, para que no sea blasfemado, dice, el nombre del Señor. Por eso Pablo le reclamaba ahí a los romanos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque tenían un mal testimonio. Entonces la gente decía, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Cristianito. Y eso que dice que es cristiano, ¿cómo será si no? ¿Me entiende? Entonces, para que el nombre del Señor, entonces, aunque sea una cuestión injusta, someterse para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Que la gente diga, cristianito, mejor así no voy a ser nunca cristiano. Entonces, para que usted lo considere, no importa ya la situación que esté viviendo, porque el extremo de esto es la esclavitud. Totalmente injusto, totalmente injusto. Entonces, hemos vivido situaciones injustas, creo que más de alguna vez, pero debemos considerar que cualquier situación debemos llevarla a Cristo. Amén. Seguimos. El verso 2.
Y los que tienen amos creyentes, los primeros eran los que tenían amos que no eran creyentes, que eran paganos, mundanos, como usted quiera llamarlo, pero ahora habla de los que tienen amos creyentes. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mire, en la iglesia primitiva se juntaban, se convertían a Cristo los esclavos y también los señores. Y de repente en la iglesia, al pastor se le podía ocurrir, vaya a orar por su hermano, y el esclavo sentía del Señor de ir a orar por su amo. ¿Ah? Y ella aprovechaba de decir algún recado, Señor, por favor, póngale más amor a este, o una cosa así, ¿me entiende? Entonces dice, no, cuidado, sírvanle mejor si es cristiano. ¿Por qué? Porque el que va a recibir el beneficio de su buen trabajo, ¿quién es? El amo, que es un hijo de Dios. Entonces, es bueno que lo consideremos así. La NTV dice, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. ¿Ah? Al contrario, esos esclavos deben servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Porque uno tiende a relajarse si el jefe es creyente. ¿Sí o no, hermano? Ah, ya, hermano, diga. Espere, ¿hay micrófono por ahí? Sí, ahí, para que quede en la grabación su dulce voz. Y no solo la mía. En primer lugar, yo quiero mucho a mi jefa. A su jefa, por si escucha esto. No, es que me acordaba de una vez en el colegio que yo tenía de profe al pastor Juan Carlos Alvarado, de Casa sobre la Roca. Entonces, una vez alguien, un compañero mío que era de su iglesia, no sé qué le dijo, pero le faltó el respeto. Y yo le digo, oye, ¿cómo lo tratáis así? Si es tu profe. Y dice, no, pero no solo es mi profe, también es mi pastor. Y fue como, peor. Con mayor razón. Claro. Entonces, a veces pensamos que porque tenemos una cercanía distinta, una relación extra, porque en realidad los roles siguen siendo, en este caso, por ejemplo, el amo y el esclavo, el hermano con el hermano, son dos roles diferentes en dos personas iguales. Claro. Entonces pensamos, chuta, como tengo esta otra relación, puedo relajarme y tratar a las personas como yo quiera. A veces pensamos, no, es que tú eres mi amigo, entonces yo te trato súper mal, pero porque hay amistad. Y debería ser al revés. Como hay ese vínculo más especial, debería haber más respeto. Claro. Y tiende eso a bajarse un poco la marca. A ver si el hermano me va a perdonar. Y ahí es cuando uno tiene que tener cuidado. ¿Ah? El tutearse. Sí, exactamente. Cuando son amigos fuera de la situación, ya sea laboral o también en la parte eclesiástica. Si están en una reunión, yo lo considero así, si se está en una reunión formal, yo creo que debe respetarse los roles. Sí. Me cae muy mal eso cuando, oye, pero tú, y resulta que estamos en una reunión formal. Claro. Sí. Oiga, hay una clave en realidad en esto, que la iglesia, el hecho de que nos tratemos de hermanos, es bueno mantenerlo, ¿ya? Es bueno mantener que uno diga, no sé, hermano Luis, ya hermano Alonso. Es bueno, ¿sabe? Porque se mantiene una línea de respeto, ¿ya? Porque si uno empieza ya haciendo, oye Alonso, ¿no? Entonces ahí ya, de repente, ya, háblame un poco de argentino y me va a decir una cuestión así, ¿me entiendes? Entonces, es un chiste interno, es un chiste interno. Es un chiste interno, sí. Entonces, se pierde el nivel, ¿ya? Entonces, uno tiene que saber que tenemos que tener un respeto. Entonces, pasaba en una iglesia que decía, no, si usted en su casa se trata de hermano con su hermano, no, pues usted le dice el nombre nomás, sí, aquí tratémonos con el nombre. El pastor lo dijo, tratémonos con el nombre. Y ¿sabe qué pasó? Que se empezaron a bajar las marcas. Entonces, oye, tal por cual. Entonces, cuando uno dice hermano, hay un freno. Amén, hermana Marcela. Sí, yo recordaba que cuando entré a trabajar con el hermano Gonzalo y la hermana Olga, bueno, primero yo hice una oración al Señor, me acuerdo que le dije, Señor, si buscaba trabajo, y dije, Señor, si
hubieran algunos hijos tuyos que necesiten de mí, de mi servicio. Y hice esa oración y siempre lo pensé, como dice usted, en que lo iba a hacer mejor. Claro. Para hijos de Dios, claro. Claro, entonces, y a pesar que yo era jovencito cuando Sí, yo empecé, también podía haberlo dicho, Gonzalo, pero no, pues yo siempre, hermano Gonzalo, hermana Claro. Olga. Sí. Y bueno, gracias al Señor hubo una buena relación y bendición para mí, fue una bendición mutua. Ellos siempre la recuerdan a usted, hermana. Sí, Yo me reúno, ellos son pastores ahora y me reúno con ellos y siempre y cuando donde los veo también los saludo. me despido y me dicen, mándele saludo a la hermana Marcela. Sí. Y siempre. Ahí el pastor con la hermana Nancy nos recomendaron, pues sí, yo fui. Sí, dejó buen testimonio para ellos. Amén, sí. pastor. Gracias, Sí, Señor. Sí, amén. Entonces, hermano, mire, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Y aquí ojo con esto, acuérdense que Timoteo, ¿dónde estaba? En la iglesia de Éfeso. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esta es la clave, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y aquí es donde uno tiene que... ¿A quién estoy mirando yo? No tengo que mirar a la persona, tengo que mirar más arriba, al Señor. Entonces, cuando usted va a hacer algo, piense que está sirviendo a Cristo. Y con eso se olvida de, que si es tan re pesado, le prepara algo y le va a echarle más azúcar para que le dé diabetes. No, como para el Señor, ¿me entiende? Entonces, y esto yo quiero decirle, mi suegra, ella el Señor le habló que mirara a su esposo no como la persona, como un alma necesitada de Cristo, y que lo atendiera como al Señor. Oiga, y ella, quiero decirle que para ir a la iglesia él tenía problemas, entonces, ¿qué hacía ella? Antes de irse a la iglesia, dejaba el termo, le dejaba la taza, el sándwich preparado, el agua del termo, los servicios, la servilleta, todo ahí. Le decía, ahí está todo, me voy a ir a la iglesia. Y él miraba y decía, ya, autorizado. Es que él era marino, Entonces, ella lo hacía, pero para el Señor. Ella pensaba, decía, Señor, si usted fuera el que va a tomar aquí, ¿cómo? Y dejaba todo impecable. Le dejaba hasta donde tenía que dejar la bolsita de té, todo. Y se iba tranquila a la iglesia, feliz, y ella lo tomó eso como una forma. Ahora, tengo otro caso, un ejemplo de una hermana que a su esposo, este es un ejemplo para la hermana, que a su esposo le llamaba mi señor. Mi señor, de verdad. O sea, era como Sara. Mi señor. A ver, repitan la hermana. A veces le decía mi amo. Yo la escuchaba. Sí, Sara le decía a Abraham, mi señor. Sí. No, pero ella lo hacía y lo hacía de corazón. Yo quedaba así como extrañado, le decía a mi esposa, escucha. ¿No? Y a veces uno le decía, oye, vamos a hacer tal cosa a la iglesia. Y decía, le voy a preguntar a mi amito. Ella decía, le voy a preguntar a mi amito. ¿Amito? Le decía. Y a veces decía, le voy a preguntar a mi señor. Y ahí nosotros quedamos. Y era de la iglesia de Valparaíso, no era una pentecostal. No, era de la iglesia de Valparaíso. No sé por qué no la pusieron de maestra. No. Pero ella así, ¿me entiende? Entonces, considerar que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no para las personas. Bueno, y eso uno lo hace en la iglesia y lo tiene que hacer en todo lugar en realidad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Amén. Con lo de decirle señora. Ya. Con lo que vamos haciendo. Ya. Era por si acaso. Hermano, olvídense. Seguimos, verso 3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esto va a continuar, lo voy a leer en la versión moderna, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. La palabra del Señor nos conduce a ser mejores en todo, no solamente en la iglesia. Mejores en el trabajo, mejores en la convivencia de la población, mejores en todo. Entonces, si alguno enseña algo que es contrario a esto que nos enseña que debemos ser buenas personas, buenos alumnos en el colegio, respetuosos, buenas personas en el transporte público, dar el asiento, esa parte es difícil, ¿cierto? Pero esto es lo que la palabra enseña. Oiga, antes eso era parte de la normalidad. Era parte de la normalidad. Y esto yo estoy hablando cuando yo tenía 10, 11 años, 9 años. Un profesor... Hermana, ¿qué pasó? ¿Silbaron? Cuando usted dijo a los 11 años, alguien hizo... Ya, bueno, sí. Ya, a ver quién fue. Oiga, entraba la directora a la sala, la señorita Iris, y nos parábamos al tiro. Era como, y con temores, ¿qué va a hacer la señorita Iris? Entraba un profesor, entraba un inspector, nos parábamos como un resorte, estábamos ahí. Y ellos hablaban. Si cantábamos el himno nacional, entonces todo eso se fue perdiendo. Y si yo iba en la micro y se subía una señora de 50 años, una señora adulta, yo le daba el asiento. Mi mamá podía ir al lado mío y ni siquiera me decía. Yo me paraba al tiro y la señora se sentaba ahí. Y mi mamá no, ahora yo vi una vez ahí que se paró y la mamá le dijo, no, siéntate, te pagué el asiento, no tenés por qué darlo. Oiga, entonces, si eso sale en la casa, o sea, ¿qué más se espera después? Entonces, ¿y qué es lo que más se ha perdido en este tiempo? El respeto. Entonces, Pablo le dice, cuidadito con los que enseñan otra cosa, porque lo que enseña la palabra, la doctrina, la sana doctrina, la piedad, todos estos términos que usa, conducen a una vida recta y a una vida dedicada a Dios. Entonces, la palabra nos lleva ya a ser mejores. Esto lo enseñó Pablo cuando le escribe a Tito, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Andan discutiendo por todo, te enojáis por todo, una cosa así. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Pablo lo dice, debemos ser de esa forma para mostrar a Cristo. Pedro también escribió de esto, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien tiene a alguien difícil de soportar? A ver, levanten la mano. No. Las hermanas iban a levantar. Difícil de soportar. Entonces, y Pedro dice, aprendan a ser, respétenlos, respétenlos. Mire, Pablo lo enseña, Pedro lo enseña, y el Señor lo dijo en Mateo 20. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces aquí las cosas en el Evangelio cambian. El Señor no busca gerentes, busca juniors que obedezcan. Juniors, sí, eso busca. No busca gerentes ni el supervisor de los supervisores, no. Servidores, dispuestos a obedecer. Claro, el que quiera ser pastor, primero sea junior. Primero debe ser oveja. Esto es importante, hermano, porque cuando un pastor se salta el proceso de ser una oveja, tiende a no entender la situación de las ovejas.
Entonces, por eso tiene que tener un periodo donde está en una iglesia, donde se somete al pastor y aprende a vivir una vida de oveja, ¿ya? De escuchar, de atender, de someterse, aunque no le gusten las canciones que cantan, cantarlas, tratar de cantarlas. ¿Me entiendes? O sea, ser parte de... ¿Qué dijo, hermano? Peldaño a peldaño, ir creciendo. Y este es un proceso que debe ir avanzando siempre, hermano. ¿Amén? ¿Sí? ¿El micrófono? El micrófono, ahí viene el micrófono. Va a quedar grabado. No es con cantar, hermano. No, decía yo de que, si bien es cierto, yo soy de la época en la iglesia donde le contaba yo una vez a los alumnos de la clase de jóvenes, decía yo que me tocó en una ocasión, estábamos en la iglesia, estábamos ensayando para ¿cuánto se llama? Para el servicio de la tarde, y de repente llegó el pastor, tengo una urgencia, ¿sí? Alguien parece que andaba enfermito del estómago, ocupó el baño y no hizo nada, así que, hermano Enrique, sí, ¿puede ir a hacerle aseo al baño, por favor? Yo partí yo a hacer aseo al baño. Y cuando llegué al baño me encontré con el baño así medio Sucio. medio sucio. Para no entrar en detalle. Entonces, y eso me ocurrió en algunas ocasiones, de la misma forma. Claro. Yo no sé, el Señor me estaba probando, no era el único músico, claro. Pero el pastor decía, hermano Enrique, decía, y yo iba, baño. Bueno, esa etapa la superé en su tiempo, obviamente, porque lo hacía. Pero resulta que, y después uno se va dando cuenta que va quemando esa etapa, porque obviamente después le fue tocando a otro, le fue tocando a otros jóvenes de la época. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que, por ejemplo, en el trabajo, donde yo trabajo ahora, un día nos llegó la señora de la empresa de aseo, entonces se nos dio la orden a todos de que los hombres hiciéramos un rol y teníamos que hacerle aseo al baño, y las mujeres tenían que hacerle aseo al baño de ellas. Claro. Entonces yo trabajo con una abogada, y la abogada dijo, yo no estudié para estar haciendo el aseo al baño, así que yo no hago aseo en el baño. Y ella lo ocupa. Claro. Eso es lo que dijo ella. Claro. Entonces, yo esto lo traslado ahora a la iglesia. Claro. En estos tiempos. Claro. En donde, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? En que los jóvenes ya no solo salieron de cuarto medio, no solo salieron del instituto o de la universidad, sino que ahora ya son profesionales. Profesionales. La pregunta es cuando le tenga que tocar a ese joven, profesional me refiero, ya profesional. Psicólogo, qué sé yo, abogado. Claro. Así al azar, decir profesional. Claro, hermano, necesito que le haga aseo al baño. Al baño. Sí. ¿Cuál va a ser esa actitud? Claro. Porque es la que estamos viendo acá. Claro. La actitud que vamos a tener que tener. Para el Señor. Porque para el Señor. Entonces, a veces ocurre esto. Sí, es verdad, hermano. Sí. Probemos el pie. Con araña no, claro. No, hermano, es verdad. Esta misma experiencia que cuenta el hermano Enrique la vivió un cantante más o menos internacional cristiano. ¿Ya? Al final le voy a decir el nombre porque si se lo digo pero él siempre tenía la expectativa de ser un ministro, un adorador internacional. Eso él se veía, se proyectaba así. Y en la iglesia le tocaba cantar y lo mismo así como el hermano Enrique. Y un día el pastor le dijo, hermano, necesito que alguien limpie el baño, vaya usted. Y él iba al baño y dijo, no, vos señor, yo estoy para cosas grandes. Yo me proyecto en el ministerio para servirle. Y el Señor le habló ahí, entrando al baño. Le dice, si no eres capaz de limpiar el baño de la iglesia, no tengo nada para ti en el ministerio, le dice. No tengo nada para ti en el ministerio. Dice que escuchó eso, le pasó hasta la lengua al baño. Así. Lo limpió, dice, como nunca. Está en el testimonio de él. Este hermano se llama Marcos Witt. Sí, Marcos Witt. En la historia ahí hay un libro que se llama ¿Qué voy a hacer con estos músicos? Así se llama el libro. Está en la parte del testimonio de él. Y a él le pasó eso. Y dice que el Señor le dijo, si no eres capaz de hacer esto, no tengo nada para ti en el ministerio. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que partir
de abajo, ¿ya? Y eso es importante, y por eso que nunca debemos perder la perspectiva de que todas las cosas que el Señor nos permite hacer son para un paso más. Como decía el hermano Muquillaza, un peldaño. Uno tiene que ir superando las situaciones. Y a veces nos toca enfrentarnos a hermanos que no nos caen bien en la iglesia. Y dice, pero ¿cómo si en la iglesia son todos angelitos? A veces no. Entonces, pero uno tiene que aprender a superar las situaciones con los demás, porque es para avanzar. Es para avanzar. Entonces, el dicho del pastor Leal, siempre lo recuerdo, dice, estar en el cielo con los hermanos será la gloria, pero en la tierra es otra historia. Dice, porque es verdad, a veces nos pasa, pero tenemos que aprender a superar, ¿ya? Todas las instancias. Seguimos, verso 4. Está envanecido, está hablando de los falsos, que enseñan cosas que no corresponden. Está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice la TLA, traducción lenguaje actual. Es un orgulloso que no sabe nada, el que enseña las cosas que no son bíblicas. Es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidia, enojo, insulto y desconfianza. Está hablando de aquellos que no enseñan lo que corresponde y que se debe enseñar, que no andan conforme a la palabra de Dios, Entonces recuerden que el Señor nos dejó la forma de reconocer quiénes son realmente aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Y es por los frutos, es por el resultado del proceso que Dios está haciendo en sus vidas. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no por sus palabras bonitas, no por sus extensas oraciones, no, por sus frutos. Entonces, cuando usted mira el resultado de la persona, cómo ha ido desarrollándose, cómo se ve a Cristo en esa persona, ahí usted puede ver que realmente hay un hijo de Dios. Ahí usted lo va a ver. Entonces, estos están envanecidos. La palabra que usaba era hinchado en la vanidad, ¿ya? No sabe nada respecto a la verdad. Se atribuye o autoatribuye conocimiento, delira, dice. Enloquece, está enfermo, envidias o celos, pleitos, rencillas, cosas que son contrarias a la sana doctrina, discusiones inútiles, de esto habla, malas sospechas, ¿ya? Discusiones inútiles, cuando a veces hay personas que les gusta discutir, hay personas que les gusta y buscan. Dice, no, pero es que la etimología de la palabra o la palabra griega es... yo ahí ya digo, ya no, ya paso. Yo ahí paso, ¿no? La verdad, no, nunca me ha gustado esa situación en realidad, porque yo más pienso en el Espíritu Santo, que sabe cuál es la intención de la palabra, y ahí uno descansa de saber que la intención de la palabra es la que yo debo comprender. Esa es la parte que me gusta en realidad, de poder leer un versículo y a lo mejor ni siquiera buscar un comentario y decir, Señor, esto está relacionado con esto. Y esto es bueno, de conocer la intención de la palabra, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros debemos considerar. Entonces, al final, hay personas que solo van a discutir y no tienen ningún provecho. Es como discutir con un testigo de Jehová. Porque en realidad al final uno termina mal. ¿Por qué? Porque a ellos los entrenan para discutir. Saben los textos clave para rebatir. Entonces, no vale la pena. Yo hace poco recibí una noticia, me la mandó mi hija de allá de Nueva Zelanda, la mandó creo que era un TikTok o algo así. En España fue declarado judicialmente los testigos de Jehová como una secta destructiva. Y a contar de este año 2023 es considerada una secta destructiva
y haya una organización en España que es para sanar a los heridos de los testigos de Jehová. Imagínense. Y le dieron autoridad judicial a esta fundación, aunque no suena bien la palabra fundación aquí, pero que ayudan a la gente que se sale de los testigos de Jehová, o que se dejan operar, o que se permiten una transfusión de sangre y después no los saludan más, ¿no? Todo eso. Entonces hay una institución en España que los acoge y que trata con ellos por las heridas. Entonces, y por eso quedó catalogado judicialmente como una secta destructiva. Oh, yo dije, esta noticia es como bomba para acá. Entonces, y andaban los testigos de Jehová. Yo dije, si quieren hablar conmigo, le voy a tirar esta al tiro. Entonces estaba con esa, estaba ahí con la carnalidad misma ahí. Dije, si golpean mi puerta, si golpean, y estaba con la mical afuera, dije yo, van a golpear y van a decir, yo le decía, oiga, ¿sabe qué? No los voy a atender porque ustedes han sido declarados una secta destructiva. Le decía. Estaba esperando que golpearan, y pasaron de largo. Ahora no me pescaron. Entonces, bueno, dije yo, para otra vez. No, pero no era el momento, seguramente no era el momento. Pero es gente que va solamente a discutir, ¿ya? Entonces, en realidad no vale la pena, ¿ya? Hacerlo de esa forma. Y Pablo habla de esta gente, pero aquí no está hablando de los testigos de Jehová, está hablando de los falsos maestros en la iglesia, ¿ya? El 5 dice, disputas necias, sigue los calificativos de estos falsos maestros, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, siguen los calificativos, corruptos de entendimiento. O sea, está diciendo que tienen la mente corrompida, ¿ya? Corrompida, o sea, todo lo ven mal. Había una historia ahí de una vecina que hablaba y la vecina del frente lavaba la sábana y las colgaba, y la vecina llamaba al esposo y decía, oye, mira, qué es cochina esta, mira, las sábanas están todas cochinas. Y después de nuevo tendía otra ropa, mira, sigue la ropa cochina. Hasta que el marido le dice, oye, el problema no es la vecina, somos nosotros, mira, los vidrios están todos sucios aquí, por eso se ve la ropa sucia. Tenéis que limpiar los vidrios, le dijo, para que veas lo que hace la vecina. Entonces, cuando habla de esta gente, ya corruptos de entendimiento, es que está tan sucia la mente que todo lo recibe mal, que todo lo ve mal. Entonces, ojo con esto porque nunca aprenden, dice, o nunca entienden. Entonces, en la NTV dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Ah? Gente que busca, al final, el beneficio material. Eso hay que tener ojo. Una vez un hermano hablaba conmigo, me decía, hay gente que sabe pedir, sin pedir. Entonces yo le decía, ¿pero por qué me dice? Entonces él me hablaba porque había estado en unas congregaciones donde se pedía, pero sin pedir. Y yo le decía, ¿pero cómo es eso? Entonces él me daba ejemplos. Decía, por ejemplo, si yo digo, hermano, estoy enfermo y estoy bien porque el Señor es el que me va a sanar, pero tengo que comprarme un remedio que me cuesta como 120,000 pesos. Entonces yo les pido la oración, porque, bueno, me va a afectar en lo económico, pero no, voy a salir adelante, pero ayúdenme a orar porque, bueno, tienen que llegar de alguna forma a esos 120,000 pesos. Entonces cuando dijo, oye, ¿verdad? Sin pedir, se pone ahí la carga. Entonces, usando las palabras para sacar el beneficio. Entonces, y esta gente así, ya, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse, para buscar. Ahora, puedo hablarle de tantos pastores que han manipulado las escrituras para enriquecerse. O sea, podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de eso. Pero cuidado, porque en realidad cuando la palabra del Señor habla de esto, apártate de los tales, dice, toma la piedad como fuente de ganancia.
Entonces tengamos cuidado con eso, porque la palabra del Señor es clara. Respecto, lo veíamos el jueves pasado, el obrero es digno de su salario. Punto. O sea, lo que le corresponde, pero no buscar más de lo que le corresponde. Por eso buscan enriquecerse. Buscan enriquecerse. Entonces, de repente que alguien diga, hermano, se echó a perder la lavadora de mi esposa, así que necesito comprar una nueva, así que por favor, en la ofrenda. Entonces, eso es pedir descaradamente. Entonces, y eso se ha visto, hermano. Entonces, y es triste porque hay hermanos que caen en eso, y yo debo decirle, y llega mucha gente dañada por eso. Mucha gente llega dañada por eso, porque las personas tomaron el evangelio como una forma de sacar provecho. Y no es, yo le decía el jueves pasado, no es el propósito. Todo lo que usted quiera hacer o entregar, hágalo con alegría. Disponga su corazón, y si no es así, no lo haga y no tenga que decir nada. Porque así es la obra del Señor, es voluntario. Amén. Así que por eso esta última frase dice, apártate de los tales. Entonces, le está diciendo a Timoteo, recuerde que Timoteo era un poco tímido, enfermizo, indigestión, todo eso lo hemos visto ya, lo que ha dicho Pablo, que le pasaba a este Timoteo. Pero aquí nuevamente lo exhorta, no espere que ellos se aparten, tú decide apartarte. Tú toma las riendas, tú no sigas en esas discusiones, tú no te metas en esos temas. Apártate de los tales, o sea, tome decisiones. Hay gente que a uno le enferma, que transmiten puras cosas malas, calamidades. Y a veces dice ya, pero dice, apártate de los tales. Y al final, si vas a entrar a discutir con estas personas, mejor no vale la pena. No vale la pena. Por eso nosotros debemos ser de bendición para otro. ¿Ya? Alabanza y no quejabanza, que está todo el día quejándose. Mirar lo bueno que Dios nos permite estar. Amén. Así que buscar lo bueno, hermano, y buscar la manera de ser de bendición para otro. Y eso me alegra de escuchar a veces. Yo sé que hay personas que la están pasando mal. Yo conozco la historia de muchos de aquellos que la están pasando mal. Pero, y de pronto dan gracias al Señor, y yo digo, ya, y es como para destacarlo en realidad. Y es como para destacarlo. Porque a pesar de estar viviendo una situación difícil, dar gracias al Señor. Por eso que el Salmo 34 que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Y el Señor tiene el control de todo lo que usted necesite. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí el próximo jueves continuamos desde el 6 en adelante y le damos gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor y de ser perseverantes y fieles para escudriñar su palabra. Ha sido de mucho beneficio para mi vida también el escuchar ahí cómo Pablo le trincaba ahí las amarras al pobre Timoteo. Le invito a que se ponga en pie, vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de poder juntarnos, compartir de su palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha venido en este día, Señor. Sé que estamos terminando este año 2023 y este último jueves del año. Yo ruego que la gracia de usted esté sobre cada uno de nosotros. Enséñenos y ayúdenos a hacer su voluntad. Y, Señor, haga usted la obra en nuestros hogares, en la familia, los familiares nuestros. Que le conozcan a usted, Señor. Y que usted haga la obra sobre cada uno. Traiga sanidad al que lo necesita, restauración, liberación. Y haga usted la obra sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Le voy a recordar, sí, que anotarse